Bueno, buenos días para todos. ¿Cómo están? Saludo con la gracia y la paz del Señor, como decía el apóstol Pablo. Qué lindo poder compartir la bendición. Y bueno, estamos contentos de haber compartido con algunos el tiempo de las conferencias misioneras. Tiempo muy lindo de comunión con muchos hermanos que no vemos habitualmente. Y también los mensajes, que los mensajes tocaron algunos de los puntos que vamos a estar viendo esta mañana. Así que, bueno, les invito a abrir la palabra en Romanos, capítulo 15, versículo 25. Vamos a estar terminando el capítulo 15 de Romanos. Bien, leemos entonces la palabra de Dios. Dice, pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Sí, tuvieron a bien hacerlo, y a la verdad que están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España, llegando de paso a veros. Y sé que cuando vaya a vosotros, iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea, y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos, y para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con vosotros. El Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Bueno, muy bien. Consideremos entonces esta porción de su palabra. En primer lugar nos dice el apóstol Pablo que él iba a ir a Jerusalén para un servicio especial a los santos. Hay que hacer una recordación, un conteo, un contexto. Aquí está el apóstol Pablo escribiendo a los hermanos en Roma y él está en Corinto, es decir, en Grecia. Y como ustedes saben, si ustedes miran el mapa, está Grecia y a la izquierda del mapa está Italia, o sea, Roma. Y él iba a ir para el otro lado, él iba a ir para la derecha del mapa, él iba a ir para Jerusalén. Entonces, pero él quería ir a España, es decir, más a la izquierda todavía, pero pasando por Roma. Él tenía en mente esto, ya tenía ese plan. Y bueno, en el libro de los Hechos vemos relatado que él sí fue a Roma, quizás no como lo pensaba, por lo menos no como lo planteaba acá, ahora lo vamos a ver. Y bueno, según la historia, no está en el libro de los Hechos, pero él llegó a España, según la historia de la iglesia. Entonces, bueno, dice acá que él mismo, es decir, no el encargado a otro, sino que él mismo, el apóstol Pablo, él iba a hacer un servicio para los santos. ¿Por qué él mismo está pensando en hacer él un servicio para los santos? Siendo que él era el apóstol enviado a los gentiles, encargado de fundar iglesias, encargado de ir y llevar la palabra. ¿Por qué él pensaba esto? ¿Por qué él tenía esto? Bueno, en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 10, dice, solamente nos pidieron, hablando de los apóstoles, nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Los pobres de Jerusalén. No eran todos, o sea, no es que significa que todos los que estuvieran en Jerusalén de los hermanos eran pobres, pero sí que había pobres
en Jerusalén. Y se ve que eran unos cuantos. Ahora uno se puede preguntar, ¿por qué había tanta pobreza en Jerusalén? Bueno, yendo un poco a los recursos que hay para estudiar, la iglesia en Jerusalén dice que era en general pobre porque en la ciudad apenas había medios para subsistir. Recordar que estaban debajo del Imperio Romano. Y el Imperio Romano no venía a darte, más bien venía a cobrarte, a sacarte. Diferente era la historia cuando estaban debajo de David o debajo de Salomón, que, bueno, era un reino que se autosustentaba, pero ellos estaban bajo el Imperio Romano. Y bueno, no tenía de por sí zonas agrícolas, y tampoco era una ruta de comercio, Jerusalén, como podemos encontrar por ahí otras ciudades del Imperio Romano que eran ricas porque eran rutas comerciales. Y además también pasaba de que obviamente en Jerusalén estaba el templo de Dios, y muchos de los judíos de la diáspora, es decir, de la dispersión de los judíos de por todo el Imperio Romano, cuando llegaban los últimos días de vida, ellos iban a Jerusalén como para morir, pasar sus últimos días cerca del templo. Ellos tenían eso, el templo de Dios, entonces querían estar cerca del templo. Y ahí iban, y obviamente muchos quizás tendrían, pero algunos no, entonces se mandaban para allá y bueno, morir cerca del templo. Entonces, claro, había mucha pobreza. Donde no hubo pobreza, donde no hubo necesitados, ¿cuándo fue? En el tiempo de la iglesia primitiva, cuando estaban todos reunidos allí y algunos sentían de parte, como Bernabé, por ejemplo, que dice la Escritura, vender sus casas y compartir para todos, y ahí sí, aunque hubiera viudas, nadie tenía necesidad porque se compartía y nadie tenía necesidad, dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Ahora, eso se cortó abruptamente después del martirio de Esteban, que vino esa persecución, porque claro, ¿qué había pasado? Jesús había dicho, me serán testigos en Jerusalén, pero no solo en Jerusalén, sino en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos estaban juntitos ahí en Jerusalén, pasando lo bárbaro así, un tiempo de comunión espectacular, un pedazo de cielo, pero la idea no era quedarse ahí, sino llegar hasta lo último de la tierra. Y entonces vino la persecución y fueron todos esparcidos y eso se cortó abruptamente. Entonces el apóstol Pablo tenía en el corazón la necesidad de los creyentes que estaban pasando allí en Jerusalén. Y vemos que él no lo deja en manos de otro. Esto que era tan importante para él no le dice, no se lo encarga a nadie. Él dice, yo voy a ir. Es decir, el que tenía el encargado de parte de Dios de ir y fundar iglesias, de compartir el Evangelio, ante algo tan necesario como hacer que la ofrenda llegara en manos adecuadas, bueno, él mismo iba a ir. El apóstol Pablo iba a ir. Claro, en aquel entonces no había cuentas bancarias, no había transferencias, no había nada de eso, ¿verdad? Si uno quería hacer llegar una ofrenda, ¿qué tenía que hacer? Tenía que agarrar la mula y mandarse, ¿no? 100, 200 kilómetros, 500, lo que fuera, con los peligros, con los ladrones, con las fieras, en el barco o en donde sea, y él estaba haciendo eso. Y bueno, una cosa que podemos ver acá es que el apóstol Pablo no usaba de perspicacia para evadir la responsabilidad, ¿no? Algo que a veces, lo digo por mí, nos puede llegar ideas como para, al ver una necesidad, por ejemplo, pensar, bueno, hay una iglesia allá en Jerusalén, ¿por qué no atienden ellos a sus pobres? ¿No? Él podía pensar así. O decir, bueno, yo tengo que fundar iglesias, yo tengo que ir por acá, por allá, el Señor me mandó predicar la palabra, que eso lo atiendan otros. No fue lo que él pensó, no fue lo que él pensó. Él pensó, bueno, hay necesidad y yo voy a ir. Y me lo encargaron, me lo pidieron, ¿no? Los apóstoles le habían pedido, acordate de los pobres. Bueno, él fue diligente y lo hizo, no se escudó en nada, ¿no? Nosotros también
tengamos la misma actitud. No agarrarnos de excusas, sino poder ayudar al hermano de acuerdo con nuestras posibilidades. Versículo 26 dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Tuvieron a bien hacer una ofrenda, ¿no? Y ahí la palabra ofrenda es interesante que en el griego, ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, es la palabra koinonía, que se traduce como comunión. Se traduce como comunión. Y, por ejemplo, esa palabra está en otros versículos, como ser, por ejemplo, en 1 de Juan 1:3, donde dice que nuestra comunión, koinonía, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. También en Filipenses 1:5 dice, por vuestra participación, esa participación es koinonía, la misma palabra en griego, en el Evangelio. También en Gálatas 2:9 nos dieron a Bernabé y a mí la diestra en señal de compañerismo. Y esa palabra compañerismo es, en el griego, también koinonía. Y acá se traduce como ofrenda o colecta. Y es la misma palabra. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos hace pensar esto, no? Cuando koinonía está hablando de participar, tener comunión, compartir, ayudarse mutuamente. Está hablando de que los hermanos acá en estas iglesias de la parte de Macedonia y de Acaya, que era Grecia, ¿verdad? Era la parte de Grecia. Ellos pensaron en los pobres allá en Jerusalén. Y ellos no dijeron, es un problema de ellos, que se arreglen. Ellos dijeron, son nuestros hermanos y nosotros podemos ayudarles. Y entonces por ahí pasa la verdadera comunión. Por ahí pasa el verdadero sentir del afecto fraternal. Y hermanos, esto es un llamado para no ser como aquel que dice Santiago, que Santiago 2:16 dice, si alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaros, pero no le da lo que es necesario para su cuerpo. Es decir, cuando nosotros tenemos como para ayudar a alguien y lo vemos en necesidad, le decimos, está bien, andá y que te vaya bien y que seas prosperado, pero no le da nada. ¿De qué sirve eso? ¿No? Eso es hipocresía, hermano. Y esto nos llama a negar nuestro yo, sacarnos del trono y poner al Señor en el trono para tener un afecto fraternal práctico por el hermano. Para estar mirando y poder realmente tener compasión y realmente poder ser de bendición, como el Señor nos quiere usar, que seamos de bendición para los demás. Versículo 27 dice, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles en los materiales. Vemos acá que dice, les pareció bueno. Es decir, si bien obviamente que el apóstol Pablo era aquel que tenía que enseñarles, y les enseñaba de la ofrenda, y les enseñaba, y lo tenemos acá, lo podemos revisar en las diferentes cartas de Paulinas, pero no era que el apóstol Pablo estaba insistiendo ahí, tienen que juntar la ofrenda, tienen que... no era así, no es lo que dice acá. Dice que a ellos les pareció bueno, es decir, que hubo un mover del corazón cuando uno siente que realmente es de Dios y es precioso poder participar de esa manera. En estos últimos días lo pudimos ver, eso, con la hermana Tabita, al pueblo de Dios se le planteó una necesidad de esta hermana joven, madre de 4 hijos chicos, de la iglesia de San Carlos, y que está atravesando por un problema grave de salud, de cáncer, y de la peor pronóstico posible que ella tenía. Entonces, un tratamiento costosísimo, de alrededor de $120.000, el costo total.
y se vio que en cuestión de horas se consiguió para la primera dosis. Eso es algo que, claro, no sabemos quiénes participaron de esa ofrenda, pero fue un mover, donde los hermanos sintieron esto y les gustó participar. Y de eso se trata, ¿verdad? En cuanto a esta ofrenda a los pobres de Jerusalén, lo vemos en otros pasajes de la Escritura. Por ejemplo, Hechos 11:29 dice: entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. También 1 Corintios 16:1 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Y Hechos 24:17: pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Es decir, que esto de la generosidad es algo que debería estar en el corazón de cada uno de nosotros, de cada uno de los hijos de Dios. Pero más que todavía de la generosidad, hay un ingrediente más de lo que dice Pablo en este versículo. Porque no dice solamente eso. Dice que ellos, o decir nosotros, al día de hoy, somos deudores. ¿Vieron qué dice? Porque dice Macedonia y Acaya, bueno, sintieron porque son deudores. Entonces uno dice, pero ¿acaso soy yo deudor de alguien? ¿Acaso yo le debo algo a alguien? ¿Tengo una deuda? Podría decir el griego que estaba ahí. ¿Soy deudor yo de los judíos allí? ¿Por qué? ¿Por qué les debo? Bueno, Juan 1:11 dice que Jesús, el Salvador, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, Jesús vino a salvar en primer lugar ¿a quién? A los judíos, a su pueblo, al pueblo de Dios. Y los suyos, es decir, los judíos, no lo recibieron, lo rechazaron. Por lo tanto, esa oferta, esa invitación de salvación, de venir a estar en paz con Dios y a ser parte de su familia, se extendió a todos, a los gentiles, es decir, a los no judíos. Por lo tanto, podemos decir y proclamar que hoy es el día de salvación. 2 Corintios 6:2 dice: porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Por lo tanto, podemos decir y decirle a otros de que si no tenés esa reconciliación, esa paz con Dios, no tenés la garantía, la certeza de que si Dios te llama hoy, a partir de este mundo, vas a cerrar los ojos aquí y vas a abrirlos en su presencia. Hoy es el día de salvación. Jesucristo murió por ti para pagar por tus pecados, para llevarte al cielo. Hoy es el día de salvación. Y podemos disfrutar de los bienes espirituales que se mencionan en este versículo, ¿sí? Y de esa manera, como nosotros somos recibidos en la familia de Dios, podemos tener esa mismo sentir de que somos deudores por amor. O sea, hemos recibido bendición espiritual, nosotros también, y podemos participar del bien material con el que nos ha bendecido espiritualmente. Ese es el principio. También 2 Corintios 9:6 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces, hermanos, seamos sabios. A Dios nadie lo puede engañar. Sembremos generosamente. El apóstol Pablo en otro momento pregunta: ¿es mucho que yo coseche lo material si sembré lo espiritual? ¿Es mucho? No es mucho. Entonces, que podamos nosotros también tener ese gesto por el que nos es de bendición. Pero no porque no pida, sino porque sea algo que salga del corazón. Y porque es bueno, porque genera buenas cosas.
También podemos mencionar acá que el apóstol Pablo enseñaba en general a los creyentes a que pudieran trabajar y autosustentarse para también poder ser de ayuda para otros. Primera Tesalonicenses 4:11 dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Es decir, que cada uno de nosotros pueda ser autosustentado, pero también poder ayudar, para también poder dar. Hay un ejemplo lindo de los moravos. Los moravos, un pueblo allí que eran cristianos, y tenían un sentir misionero. Y ellos agarraban y tenían esto, decían, bueno, de 10 hombres que podían trabajar, uno de ellos salía a la obra como misionero, a tiempo completo. Y los otros 9 trabajaban de esta manera y lo sustentaban a él. Y entonces, de esa manera, pudieron enviar misioneros por muchísimos lugares y ser de impacto. Y qué bueno que nosotros podamos también tomar ejemplo de ellos. Todos nosotros somos llamados, como veíamos ayer, a ser testigos de Cristo. Algunos en un lugar, en un estudio, en un trabajo, en los vecinos. Todos podemos ser y debemos ser, somos llamados a ser testigos de Cristo. Pero a alguno en particular Dios le llama para ir a otro lugar en especial, para dedicarse a predicar el Evangelio. Como Felipe, que veíamos ayer. Algún Felipe por ahí que pueda ir y acercarse al carro del eunuco y predicarle. Y bueno, que podamos también ayudar a los Felipes para que hagan mejor su tarea. Versículo 28 dice, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Allí cuando dice entregar, en el idioma original está hablando de sellado. Es una palabra que es como sellar, la colocación de un sello. Es decir, que si fuéramos al día de hoy, sería como transportar en una caja fuerte. Esa sería la idea. ¿Y por qué tanto, no? ¿Por qué transportar en una caja fuerte la ofrenda para los hermanos de Jerusalén? ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué nos dice esto? Bueno, nos dice que las ofrendas del Señor son algo muy serio, Señor, hermano, muy santo. En el Antiguo Testamento también se dice ofrenda santísima. Y debe ser manejada con toda fidelidad y con toda excelencia. Y podemos pensar de que este es un principio del Señor, no solo para las ofrendas, sino para todo lo que hagas para el Señor. Porque quizás Dios te llama para administrar las ofrendas del Señor, o quizás Dios te llama para barrer el salón, o para ir y cruzar el Atlántico para predicar de Cristo a los indígenas. O vayas a ver para qué. Lo que sea que hagas, lo que sea que el Señor te llame a hacer, hacelo con fidelidad, hacelo con excelencia, hacelo dando todo lo mejor que puedas, lo mejor que vos puedas. No lo hagas como lo hace fulano. No, hacelo lo mejor que vos puedas, porque el Señor es lo que Dios te dio. Y el cuerpo de Cristo debe moverse así. El cuerpo es un cuerpo, pensá en los miembros. A la mano no le vas a pedir que vea. La mano no puede ver. No está para eso. El ojo puede ver, pero la mano no puede ver. La mano tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y vos tenés que hacer lo que tenés que hacer de la mejor manera que puedas. Y esto nos enseña eso, el principio Lo que Dios te dio para hacer, hacelo con fidelidad. Hacelo dando lo mejor. Así lo hacía el apóstol Pablo. Versículo 29, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición
del Evangelio de Cristo, dice acá la versión de 60. Pero en el idioma, los manuscritos más antiguos, como la versión de las Américas que leí al principio, dicen, llegaré con la abundancia de la bendición de Cristo. Es decir, más general. No solamente con el Evangelio de Cristo, sino con la bendición de Cristo. Y eso está buenísimo pensar. Porque, claro, el Evangelio es una bendición. Como dice 2 Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y eso era algo que el apóstol Pablo hacía, obviamente, que nosotros también al día de hoy tenemos que hacer. El ministerio de la reconciliación. ¿Somos reconciliados con Dios? Podés levantar tu mano y decir, estoy en paz con Dios porque recibí el Evangelio, porque lo creí, porque me arrepentí, porque recibí a Cristo, soy un hijo de Dios y participé del pan y participé de la copa de comunión. Por la gracia de Dios soy un hijo de Dios. Bueno, estás reconciliado con Dios, tenés un ministerio para hacer y es el de la reconciliación. Podés reconciliar, ser agente de reconciliación con otros que te rodean. Ayer, por ejemplo, pensábamos, así Alejandro nos compartía del ejemplo de Felipe. Y Felipe y el eunuco, Dios le había mandado, el Espíritu Santo le había mandado que fuera allá, un camino, un desierto era eso. Pero había un carro y una comitiva, y él lo veía, estaba ahí cerca. Y es como decir, pongámonos en el lugar de Felipe, ¿para qué me trajiste acá, Señor? ¿Qué querés que haga? Acércate al carro, acércate a ese carro. Y eso, había andado mucho trayecto Felipe, pero le faltaba esa proximidad, esos metros finales. Y esos metros finales muchas veces son la distancia más larga. Porque pensando en nosotros, de repente vos estás en tu casa y a metros de ti tenés vecinos que están en la distancia muy cerca, pero están lejísimos en cuanto a forma de vida, en cuanto a estar reconciliado con Dios, están lejísimos. Bueno, acerquémonos. Esa es la distancia más larga. Esos metros son los metros más difíciles y más largos, pero por la gracia de Dios y en el poder del Señor debemos ir por ellos y acercarnos. Pero no solamente en el Evangelio, sino en la doctrina, en las enseñanzas. 1 Corintios 4:1 dice, así pues ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Es decir, el apóstol Pablo iba a administrar los misterios de Dios. Y qué bueno que podamos nosotros ayudarnos a comprender a Dios, a conocer más a Dios. De eso también. Y también los dones espirituales. Romanos 1:11 dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Ayudarnos, ministrarnos a través de los dones. Dice que los dones que Dios dio, que a cada uno de nosotros nos dio un don, es para bendición del cuerpo de Cristo. No es para lucimiento personal. Si yo tengo un don, no es para que mostrar el don y que alguien me aplauda o me reconozca y diga, ah, fulano, qué bien. No es para eso. Es para que los demás hermanos sean bendecidos por el ejercicio de ese don. Y pregunto, ¿tenemos ese sentir cuando venimos a la reunión, cuando venimos a la iglesia? ¿Venimos a recibir? Claro que sí, necesitamos recibir del Señor. Pero también somos llamados a dar, somos llamados a mirar cómo bendecir a mi hermano. Tengamos esa actitud de bendecir, de ser de bendición al pueblo de Dios, como la tenía también Pablo aquí. Versículo 30 dice, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. El apóstol Pablo, aquel misionero que dio vuelta el mundo conocido, que llenó toda la región del Evangelio
pedía ayuda, y la ayuda ¿cuál era? Orar por él a Dios. Es decir, cabe el pensamiento perspicaz, entre comillas, porque a veces la perspicacia nos juega en contra, de decir, bueno, de última Dios va a hacer lo que Él quiere hacer. O decir, ¿para qué voy a gastarme tiempo yo en orar, interceder por el misionero, cuando, bueno, Dios lo va a ayudar de todas maneras, ¿no? O alguien más va a orar. ¿Cabe preguntarse, cabe pensar eso así? No, no cabe pensar así. No cabe pensar así. Tenemos que pensar que realmente puede hacer una diferencia nuestra intercesión. Realmente puede ser la diferencia nuestra intercesión. Y bueno, quiero hacer un llamado en el día de hoy. En nuestra iglesia tenemos bastante énfasis en ocuparnos de orar por las enfermedades de los hermanos de aquí y los hermanos de otros lugares. Y eso está bien, porque dice, por ejemplo, Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Es decir, es bíblico orar así, de esa manera. Y está bien, pero no debemos de quedarnos solo con eso, porque hay muchos más versículos que nos dicen orar de esta otra manera, de interceder, como estamos viendo que pedía Pablo, de interceder. Por ejemplo, Colosenses 4:3 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Otro versículo más, 1 Tesalonicenses 5:25. Hermanos, orad por nosotros. 2 Tesalonicenses 3:1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, de vuelta, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Es decir, hay muchos más versículos que podemos encontrar de pedir, de que el apóstol Pablo pedía. ¿Y cómo se aplicaría eso al día de hoy? Bueno, pedir por los que están predicando, especialmente por los que corren riesgo de vida. Al día de hoy los hay, o tienen mucha oposición para predicar la palabra, que están dedicados a eso. Interceder por ellos. ¿Para qué? Bueno, para que se les abra puerta, para que Dios los use y los proteja, para que puedan tener buen resultado, buen éxito. También, 1 Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Por todos los hombres, pedir por las almas de los hombres. Es bíblico, hermano, lo tenemos que hacer. Está bien, oremos por la salud de otros, está bien, pero no dejemos tampoco de hacer esto, que es bíblico hacerlo. Tengamos así presente la oración nuestra personal particular de cada día y también en las otras reuniones, la reunión de oración. Porque puede hacer la diferencia. Y bueno, les quería contar una historia donde se vio que es así que hizo la diferencia. ¿Conocen a David Brainerd? Levante la mano quien lo conoce. Bien ahí está. Les cuento un poco. David Brainerd, misionero de los Piles Rojas, nació en Connecticut, Estados Unidos, 1718, falleció en 1747 a la edad de 29 años de tuberculosis. Este misionero viajó a Nueva Jersey, 1700, es decir, no era lo que es ahora, obviamente, ¿no? Estaban los indígenas, los llamados indios, los Piles Rojas, los indios Delaware. Y hay un extracto de su diario del 28 de marzo de 1745. Dice, esta mañana mientras predicaba a los indios, un guerrero se levantó y me dijo que me callara. Es decir, él estaba solo predicando. Y estaban todos los indios. Y ustedes saben que los indios son de armas tomar, ¿no? O sea, no tenían problema de pasar de huello. Entonces, y un guerrero se levantó, no era alguien, era un guerrero. Y le dijo, cállate. ¿Qué harían ustedes, no?
Le dije que no podía hacerlo, ya que estaba cumpliendo con el mandato de Dios. El guerrero entonces me amenazó con matarme si no me callaba. Me mantuve firme en mi fe y el guerrero finalmente se dio por vencido. ¿Por qué? ¿Por la actitud, por el corazón, por la fidelidad de este hermano? Fíjese, en ese momento pude ver a los ángeles que me rodeaban, protegiéndome. Los indios que estaban presentes también pudieron ver a los ángeles. El guerrero que me había amenazado estaba tan impresionado por lo que vio que se convirtió al cristianismo. Más tarde se convirtió en un predicador eficaz entre los indios. Y se sabe, porque esa es una parte de la historia, que en Connecticut, es decir, de donde él era, había un grupo de cristianos que estaban orando por él. Estaban orando por él. Y los indios que estaban presentes en la predicación de Brainerd pudieron ver que los ángeles le protegían. No es la única historia. La otra vez vino Nacho Flandes y nos contó una historia también de un misionero, Patton, que estaba allí y estaba solo. Y bueno, entonces realmente, hermano, la oración puede hacer la diferencia y debe hacer la diferencia. Seamos fieles en esto. Versículo 31 y 32 dice: para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Esto es lo que pedía Pablo, ¿no? Veamos entonces lo que pedía Pablo, que rogaran a los creyentes de Roma por él, a su favor. Pedía que ser librado de los rebeldes que están en Judea. Es decir, desde el principio de su ministerio, el apóstol Pablo, ustedes se acuerdan, haciendo un poco de memoria, ¿quién era? ¿Quién era Pablo? Era Saulo de Tarso, era el mismo. ¿Y quién era Saulo de Tarso? Era el asolador de la iglesia. Era el enemigo público número 1 de los cristianos. Era aquel que estaba de acuerdo cuando apedreaban hasta la muerte a Esteban. Era aquel que respiraba amenazas y muerte contra los cristianos, los creyentes de por ahí. El que hacía que blasfemaran el nombre de Dios. ¿Cómo lo hacía? Bueno, con violencia, con muerte incluso. Probablemente, como dice, respiraba muerte, alguno habría matado incluso. Y lo llevaba a la cárcel. Este era Saulo de Tarso, hasta que el mismo Señor Jesús lo paró en seco en el camino a Damasco. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué debo hacer? Bueno, entre la ciudad se te dirá qué hacer. Y entonces, ¿qué le dijo el Señor a Ananías? ¿Se acuerdan? Yo le mostraré cuánto tiene que sufrir él por causa de mi nombre. Ese era el plan particular del Señor para con Pablo. Pablo se había convertido, estaba todo perdonado, estaba todo bien, ¿no? Sin embargo, los recuerdos del pasado a veces le pesaban y decía: no merezco ser llamado apóstol porque yo perseguí a la iglesia de Dios. Pero el Señor lo había perdonado para mostrarle su clemencia. Ahora, bien, le iba a mostrar cuánto tenía que sufrir. Y entonces, el Señor es soberano, ¿verdad? Y podemos pedir, y debemos pedir. Pero sin embargo no fue librado de los rebeldes en Judea. Porque si vamos a la historia, ¿qué fue lo que pasó? Él llegó con esa ofrenda, la pudo entregar, la ofrenda fue acepta. Esa parte sí, pero después lo vieron esos rebeldes, esos judíos rebeldes, y armaron un alboroto y casi lo despedazan. Lo tuvieron que salvar los romanos. Y a partir de allí
hasta el resto del libro de los Hechos, hasta el final, Pablo ya no fue más libre, fue preso. Fue preso. Y llegó a ir a Roma, sí, pero preso. Exacto. Y bueno, el Señor es soberano, ¿verdad? El Señor sabe, a veces nosotros tenemos nuestro sentir, nuestro pensar, pero el Señor hace su voluntad. Aún así debemos de pedir. Por ejemplo, Hechos 20:23 dice: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Es decir, él tenía este pedido de oración, pero luego le fue revelado. Incluso se acuerdan del profeta Agabo que vino, agarró el cinto, se ató y dice: así van a atar a aquel de quien es dueño este cinto, que era de Pablo, ¿verdad? ¿Y cuál fue la respuesta de Pablo? Porque claro, todos los hermanos le dijeron: pero no vayas allá, ¿sabes que te va a pasar eso? No vayas allá, por favor no vayas. Hechos 21:13 dice: entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Qué ejemplo, ¿no? Para nosotros el de Pablo. Y bueno, el resto sí le fue concedido, ¿verdad? La ofrenda le fue entregada. Pudo llegar a Roma con gozo, ¿sí? Porque Dios le dijo, ¿se acuerdan de cómo siguió la historia? Fue preso con Félix, con Festo, años ahí, todo. Después finalmente fue enviado el naufragio en el barco, eso lo vemos en el libro de los Hechos, y que Dios le dijo: bueno, no temas, porque vas a llegar a Roma. El Señor se lo aseguró. Y él estaba seguro, en el medio del Mediterráneo, con el naufragio ahí, a punto de partirse el barco en 10.000 pedazos, y él estaba seguro, porque el Señor le había dicho. Y eso es un gozo, hermano, poder estar en el medio de la tempestad, de la prueba, a punto de romperse todo, que nadie más a nuestro alrededor tiene esperanza. Bueno, el Señor te da la confianza para seguir con gozo. Y lo logró. Llegó a Roma sano y salvo. Y pudo ser recreado junto con los creyentes en Roma, porque, ¿se acuerdan cómo termina el libro de los Hechos? Él pudo estar en esa casa alquilada, si bien no era libre, ¿verdad? Pero estaba relativamente cómodo, tenía una casa alquilada donde podía recibir hermanos, donde podía predicar, donde podía hacer la obra, y dice: sin impedimento. Sin impedimento. Versículo 33, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Qué lindo poder impartir bendición, así como el apóstol Pablo le decía a los romanos: que el Dios de paz sea con ustedes. Parece como algo, como un chao, nos vemos, ¿no? Pero es algo mucho más significativo que eso. ¿Por qué? Estamos viendo la historia de José en los miércoles, con Génesis. ¿Y qué fue la diferencia de José cuando estaba preso, cuando era un esclavo? ¿Cuál era la diferencia? Dios estaba con José. Dios estaba con José. Y eso hacía toda la diferencia del mundo. Por lo tanto, si podés desear, si yo puedo desear que con cada uno de ustedes el Dios de paz esté, bueno, estoy deseando que los bendiga, que pueda ser como José, de estar en una esclavitud y una opresión tremenda, a ser llevado a gobernador de Egipto. Y debemos de desear eso, debemos de bendecir a los hermanos así, de ser de bendición y de expresar esa bendición. ¿Podemos realmente desear de todo corazón que Dios bendiga a los hermanos? Bueno, ese debe ser nuestro sentir. No decir: bueno, pero ¿y qué pasa conmigo ahí? No, hermano, no. Deseale lo bueno al hermano, que Dios lo bendiga a él. Cuando una parte del cuerpo se regocija, ¿qué pasa con las demás partes? Las demás se gozan juntamente.
Eso es el cuerpo sano. Seamos un cuerpo sano, hermano. Dios nos llama a esto. Que podamos tener ese corazón sincero, que quiera la bendición por los demás. Conclusión. Seamos generosos con lo que tenemos. Compartamos lo material. Es un principio bíblico. Porque al compartir con generosidad, Dios se va a encargar que después seas bendecido. No es un tema de número y de hacer pacto con Dios, eso no. Pero es el principio de Dios. El alma generosa, el que sacie, él también será saciado, dice la palabra. Y la palabra de Dios no falla. Oremos fervientemente por las almas y por los que predican la palabra. Sin dejar de orar por los enfermos, claro está. Pero oremos por las almas. Oremos por los que llevan la palabra. Oremos por los que están ahí, entregando su vida. Oremos para que les abran puerta, para que les sea dado palabra de denuedo, para que tengan victoria. Puede hacer la diferencia, hermano. Y seamos de bendición para nuestros hermanos. Que Dios bendiga su palabra.